Muy bien, os invito a abrir la Biblia en 1 de Pedro, capítulo 5. 1 de Pedro 5, versículos 1 al 5. Gracias, María. Dice así la palabra del Señor: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Apacentad la grey de Dios, que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestíos de humildad. ¿Por qué? Porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Vamos a orar. Señor, te alabamos por poder estar en este lugar delante de ti, abriendo tu palabra, Señor. Dios mío, qué privilegio que tenemos como pueblo tuyo de poder oír tu voz. Señor, y gracias porque tú hablas. Tú has hablado y tú sigues hablando. Y esa palabra que fue poderosa para crear el universo, ella sigue siendo poderosa para recrearnos en la persona de Jesús. Y yo quiero pedirte que eso es lo que acontezca y que tú nos des entendimiento, Señor, y nos des gracia de manera muy especial para entender y saber qué es la iglesia, para qué nos has llamado, qué es lo que tú estás haciendo en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos en el poco tiempo que tenemos en esta tierra, poder cumplir aquello que tú tienes para nosotros de manera muy particular. Como iglesia, luz a las naciones, danos gracia. Y Jesús, como tú mismo has dicho, que las puertas del infierno, que las puertas del Hades no prevalezcan, Señor. Sino que podamos permanecer como pueblo tuyo, Señor, firmes en este lugar. Te lo pedimos para la gloria y honra de tu santo nombre. Amén. Amén. Seguimos nuestra serie sobre la iglesia, en la que estamos meditando sobre la identidad de la iglesia, o qué es ser iglesia, y su propósito en el mundo. Mi deseo con esta serie es terminar la serie estableciendo un pacto de membresía oficial de la iglesia. Eso es lo que queremos hacer. En el último sermón de la serie vamos a estar hablando de la membresía de la iglesia, y cerraremos estableciendo una lista oficial de miembros de la congregación, algo que en los 14 años que tenemos como iglesia nunca hemos hecho una lista oficial de miembros, y es una tarea pendiente que tenemos como iglesia. Pero hoy, mi deseo en el sermón de hoy, sexto sermón de la serie, 1 de Pedro 5, del 1 al 5, vamos a estar considerando la función del pastor en la iglesia local. Así que en parte voy a estar hablando de mi tarea en este lugar, ¿ya? Y la tarea de João y de mi padre, de Marcos, en este lugar. Eso es lo que quiero hacer. ¿Cuál es la tarea del pastor en la iglesia? En el versículo 2, el apóstol Pedro dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Bueno, ¿qué significa eso? Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. También en estos 5 versículos el apóstol Pedro nos va a hablar de otras 2 cosas. La segunda, no sé si vamos a llegar a ellas en este domingo, pero la segunda es la motivación que tiene que mover al pastor en la pastoral, a realizar su tarea. ¿Con qué motivación tiene que hacerlo? Eso es lo segundo que Pedro nos habla. Y en tercer lugar, en el versículo 5, ¿cuál debe ser la respuesta de la iglesia delante del pastor? ¿Vale? Entonces, esos son los 3 grandes puntos de estos versículos. Yo no sé si hoy voy a llegar a todos, pero en primer lugar, la función del pastor en la iglesia local. En segundo lugar, cuál es la motivación que debe moverle. Y en tercer lugar, la respuesta de la iglesia.
Espero en el Señor poder tratar estos temas. Creo que son temas bien importantes para la congregación, mucho más hablando del tema, en efecto, de la iglesia. Ahora, antes de entrar en este tema, cuál es la función pastoral, quiero enfatizar la verdad evidente que sostiene a la exhortación que aquí Pedro hace a los pastores. Y la verdad evidente es la siguiente, es bien sencilla, que Jesucristo ha establecido ancianos o pastores para ministrar a la iglesia local. Eso es lo que está sosteniendo toda esta verdad. Pedro no haría una advertencia a los ancianos de la iglesia o a los pastores si Jesús no hubiese establecido que la iglesia funcionase de esta manera. ¿Vale? Ahora, puede que para la mayoría de nosotros este sea un asunto obvio, pero no lo es para todos. Cuando afirmamos que el Señor ha establecido pastores en su iglesia, estamos hablando de ella como una institución con un orden establecido. Dios ha puesto en su iglesia un gobierno, ha puesto ordenanzas o sacramentos, ha puesto una membresía, ha puesto disciplina. Y esta es una idea que no gusta mucho en los días de hoy. Hasta ahora, en las predicaciones que he hecho anteriormente, he enfatizado el hecho de que la iglesia es un organismo vivo, que se desarrolla. Y esa es una idea que gusta, ¿no? El sacerdocio universal, todos tenemos una tarea para desarrollar en este cuerpo. Pero para muchos la idea de la iglesia como un organismo vivo implica que la iglesia tiene que desarrollarse y crecer sin estructuras, sin trabas, sin autoridades, ni leyes, ni nada que la oprima. Para muchos esa es la idea de la iglesia. Hoy en día eso está muy de boga. La idea de iglesia como institución, no. La iglesia es un organismo, no una institución. Por ejemplo, aquí en España hay un movimiento que se llama la Iglesia Orgánica, que tienen esa idea. Mirad lo que dicen, por ejemplo, en su página web. Ellos dicen, se le llama Iglesia Orgánica por entender que el cuerpo de Cristo es un organismo vivo, ¿vale? Es la expresión de la vida de Cristo en su cuerpo, en contraposición, y aquí está la idea, en contraposición con la iglesia institucional formal, como una institución humana. La iglesia orgánica es informal, relacional, con un interés mayor por las personas y relaciones que por programas y estructuras. Y ahora esto es clave, nadie tiene preeminencia dentro del grupo, ¿ya? O sea, no hay pastores, no hay ancianos. Nadie tiene preeminencia dentro del grupo, cada uno es importante, cada uno puede aportar. No es un espectador pasivo, Dios quiere usarlo como el resto. Es el marco idóneo para que las vidas de las personas puedan ser restauradas. Ahora es complicado, porque en parte tienen razón. Nosotros hemos hablado de la iglesia como un organismo vivo, en la cual cada piedra viva tiene una posición y tiene que desarrollar algo en la iglesia. Pero la iglesia, además de ser organismo, es institución. Guste o no guste, Dios lo ha hecho de esa manera. Hermanos, si la iglesia no tuviese un gobierno, sacramentos, no tuviese leyes, no tuviese membresía, la iglesia como institución, como cuerpo de Cristo, no funcionaría. Sería como un cuerpo sin esqueleto, hermanos, no podría moverse. Sería un cuerpo que solo tiene carnes, pero no tiene estructura. ¿Por qué es así? En primer lugar, hermanos, no funciona pensar en la iglesia que no sea institucional, que no sea organismo, no funciona por un principio de sentido común. Dios nos ha creado como sociedad para movernos a partir de instituciones, ¿no es verdad? En todos los ámbitos de la vida es así. En el ámbito natural no existe comunidad que no pueda coexistir pacíficamente sin algún tipo de orden o una institución. Dios nos ha creado de esta manera en la familia, ha puesto al padre como cabeza del hogar. A las madres también para colaborar y apoyar. En el colegio ha puesto maestros, directores. En el trabajo hay jefes, ¿sí? En el país hay presidentes. Las estructuras de gobierno que Dios ha creado tienen como propósito que podamos cumplir lo que Él nos demanda y guardarnos de la perversidad de nuestro propio pecado. Y eso es importante. Dios ha establecido institución para guardarnos de nuestro propio pecado. Eso aquí en España hoy en día es bastante fuerte, ¿no es cierto? No solo a nivel de la iglesia, sino a nivel nacional. Si no hay un orden establecido, hay anarquía. Y donde hay anarquía en la congregación, al final los más fuertes y perversos toman el frente.
Eso ocurre a nivel de la iglesia, ocurre a nivel de las familias, del país, de la sociedad. Cuando no hay un orden establecido, al final la anarquía hace que los más perversos ocupen los lugares destacados. Hermanos, yo preparé esto sin pensar en nada que no sea la iglesia, pero ya que estamos, oramos por esta tierra, ¿no es cierto? Bien. Pero bueno, la iglesia tiene un orden establecido, no solamente por ser así que Dios creó la sociedad humana en términos generales, sino también porque Jesús ha establecido en su palabra que la iglesia sea gobernada por ancianos o pastores. Algunos textos bíblicos que hablan de eso, y quiero ir a algunos con la iglesia. Por ejemplo, Efesios capítulo 4, versículo 11. Efesios 4:11 dice, hablando del Señor Jesús, quiero que lo veáis en la Biblia, dice, y Él mismo instituyó o constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de, y este es el propósito, perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Así que ¿quién fue el que instituyó pastores en la iglesia? ¿Fue Constantino en el siglo IV? Hermano, ¿fue el apóstol Pedro? ¿Fue Pablo el que dijo, hagámoslo? ¿Fueron los padres de la iglesia? ¿Fue San Agustín? No, fue Jesús, Jesucristo. Habiendo muerto y resucitado y sentándose a la diestra del Padre, Él constituyó pastores y maestros con el propósito de guiar a su iglesia. Así que no es una opción. O sea, aceptar este orden establecido es aceptar el señorío de Cristo. Es importante entender eso. Es el Señor el que estableció el que la iglesia funcione de esta manera. Los apóstoles siguieron evidentemente la enseñanza de Cristo, y en cada iglesia a la que ellos iban, ellos instituían ancianos para que pudiesen velar por ella. Por ejemplo, en Hechos capítulo 14, versículo 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, Pablo y Bernabé, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y ahora en el versículo 23, y constituyeron ancianos en cada iglesia. En cada iglesia constituyeron ancianos, que es lo mismo que pastores, la misma idea, el mismo oficio. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. El apóstol Pablo le dice a Tito que él tiene que hacer eso en las iglesias. El próximo texto, en Tito 1:5, dice, por esta causa te dejé en Creta para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Y ahora él da algunos de los requisitos para el anciano: el que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes, que no estén acusados de disolución ni de rebeldía, etcétera, etcétera. El pastor tiene que gobernar la iglesia, y para hacerlo antes tiene que gobernar bien su propia casa. El que no gobierna bien su casa no está apto para gobernar la casa del Señor. Ahora, el punto que quiero destacar ahora mismo es que el oficio o el rol del anciano o del pastor no es una invención humana. No estamos ante un capricho de hombres sedientos de poder. Como dije antes, tampoco es una práctica que comienza en el siglo IV con Constantino, como muchos quieren argumentar. Este es el mandamiento bíblico. Jesucristo ha otorgado pastores a la iglesia, y ellas han crecido de esta forma desde el principio. Ahora, sé que la mayoría de nosotros tiene claro este concepto. Sé que estoy, en un sentido, esto es llover sobre mojado, pero no en la iglesia evangélica de nuestro tiempo. Hay varios movimientos que se levantan en contra de este asunto, y tenemos que ver que la Biblia es clarísima en este principio. Muy bien, gloria al Señor. Así que estamos contentos que el Señor hace las cosas de esa manera. Si tú me preguntas por qué el Señor lo hace así, hablaremos de eso el domingo que viene, ¿vale? Así que el domingo que viene entraremos en eso. Muy bien, vamos a ver entonces la exhortación
o la amonestación que hace aquí el apóstol Pedro a los pastores de las iglesias a las que él les está escribiendo, a las iglesias de la dispersión. Dice: ruego a los ancianos, a los pastores que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad la grey de Dios. Ahora, lo primero que quiero notar es la ternura y condescendencia con la que el apóstol Pedro se dirige a los ancianos. Pedro era un apóstol, hermanos. Era alguien que tenía autoridad y honra en medio de la iglesia. Pero mirad con qué ternura, con qué condescendencia y con qué honra él habla a sus compañeros de ministerio. En primer lugar, el apóstol Pedro no dice: demando, os exijo. No, lo primero que él dice es: yo sencillamente os ruego. Fijaos, os ruego. En segundo lugar, él siendo apóstol, siendo en un sentido más que pastor, alguien que era llamado con una autoridad superior para establecer los fundamentos de la iglesia por todos los siglos que vendrían, él dice: aunque yo soy apóstol, yo os estoy hablando a la par. Yo os estoy hablando como un anciano junto con vosotros. Y todos nosotros debajo, y ahora uno de los títulos más bonitos usados en la Biblia para hablar de Jesucristo, todos nosotros debajo del príncipe de los pastores, que es Jesús. Ahora, hermanos, él le va a dar un tironcillo de oreja a los pastores. Eso es lo que va a hacer Pedro aquí. Él les va a decir: tenéis que hacer vuestra labor y tenéis que hacerlo con la motivación correcta. Pero mirad la ternura con la que él habla. El ruego, a la par con vosotros. En tercer lugar, que soy consciente de los padecimientos de Cristo, testigo de ellos. Cuando él dice eso en el versículo 1, creo que él está diciendo no solamente yo vi a Jesús sufrir, yo creo que él está diciendo yo sé lo que es sufrir como él, yo sé el sufrimiento que vive un ministro, yo os estoy hablando a la par. Ahora, ¿qué advertencia para la iglesia? Hermanos, claro, esto suena mal porque yo soy pastor y yo decirlo es raro, pero qué importante es que tengamos cuidado a la hora de criticar a la iglesia y a sus ministros. Y no solo a la iglesia local esta, pero cualquier iglesia. A veces escucho a gente hacer críticas que son veraces, pero con un espíritu tan feo. Hermanos, podemos hacer críticas que sean bíblicas y acuradas, pero encarguémonos que antes de hablar, que podamos hacerlo como Pedro, amén. Que podamos decir: ruego, me pongo a la par. Vale, puedo criticar, está bien, hay cosas que los pastores hacen mal, que las iglesias hacen mal, pero asegúrate de que si el gran apóstol Pedro se humilló para hablar, también nosotros lo hagamos. Hermano, nosotros tengamos cuidado como iglesia de cómo hablamos de las iglesias de esta ciudad, amén. De los pastores de esta ciudad. Hagámoslo como lo hizo Pedro. Tengamos en cuenta la actitud con la que él viene en el versículo 1. ¿Por qué Pedro es tan condescendiente? ¿Por qué Pedro habla con tanta ternura a los pastores? Porque él sabe el peso que recae sobre la pastoral. Él sabe el peso que recae sobre los hombros del pastor. Mira lo que dice anteriormente el apóstol Pedro. El versículo 14 del capítulo 4, en el contexto del texto que estamos leyendo, versículo 14 dice: si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entrometerse en lo ajeno, pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Y ahora versículo 17 dice: porque es tiempo, mirad lo que dice Pedro aquí, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Dios va a juzgar. ¿Dónde va a empezar? En la iglesia. El juicio va a empezar por su pueblo, en la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien.
Y justo después de hablar del juicio de Dios que empieza sobre su iglesia, el apóstol Pedro habla a los pastores y les dice, os ruego que hagáis vuestra tarea. ¿Por qué? Porque si el juicio empieza sobre la iglesia, el primero que se va a tener que presentar delante de Dios respondiendo a favor de su pueblo, ¿quién es? Es el pastor. Así como en la casa va a ser el padre. Y como en la nación, cada presidente tendrá que responder por lo que hizo delante del Altísimo. Cuando Dios juzgue a su iglesia, al primero que va a llamar en esta iglesia va a ser a mí. No, espero que antes a mi padre o a Joan, pero no, seguramente a los tres juntos, ¿no? Por lo menos vamos juntos, espero yo, espero que por lo menos vayamos juntos y traemos a Dani también, donde esté, para que también dé la cara ahí, ¿no? Pero, broma aparte, esto es serio, ¿no es cierto? Imaginaos el peso que recae sobre un hombre que conoce a Dios, que tiene temor de Dios, de saber que él va a tener que rendir cuentas delante de Dios por la tarea que ha hecho. Hermano, esto no es moco de pavo. John Piper dice, es algo terrible y glorioso ser un anciano en la casa de Dios. Si por un lado los ancianos llevan a la iglesia por la senda de poder y gloria, por otro son ellos los que la dirigen por el fuego purificador del juicio de Dios. Ellos no estarán por encima de la iglesia, ni al lado de la iglesia, dando sus ideas y sugestiones. Ellos pasarán con ella, dirigiéndola por el fuego. Y además van a tener que rendir cuentas por ello. Por eso Santiago nos dice en el capítulo 3, versículo 1, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y en Hebreos 13, 17, mirad lo que dice el apóstol, obedeced a vuestros pastores, amén, y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, y ahora, como quienes han de dar cuenta. Hermano, esto hace que el pastor no duerma por las noches. Esto hace que especialmente la noche del sábado al domingo sea un quebranto. Y uno piense que cada año va a mejorar y no empeora. Uno piensa, no, esto va a ir a mejor. Y cada vez parece que pesa más. Por eso Pedro es tan condescendiente. Él sabe lo difícil, el peso que recae sobre el pastor. Y él dice, os ruego, a la par con vosotros, sabiendo lo que esto implica, que apacentéis, que hagáis vuestra tarea. Y ahora les da el tirón de oreja y ahora vamos a ver un poquito eso. Pero les dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. ¿Cuál es la tarea del pastor? Llegamos al versículo 2, primera parte. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella. Hace poco tuve una charla con una iglesia que está buscando pastor y me preguntaban, bueno, ¿qué tenemos que esperar de un pastor? ¿Qué es lo que yo necesito en un pastor como oveja del Señor, cuerpo de Cristo? Imaginaos, mañana el Señor me lleva o a su gloria o a algún otro lugar y la iglesia dice, tenemos que elegir un pastor, tenemos que orar y ver a quién puede venir. Bueno, ¿qué tienes que esperar de un pastor? ¿Vale? ¿Cuál es su función o su tarea? En primer lugar, el pastor es un ministro o un siervo de la palabra. El pastor es un ministro o un siervo de la palabra. Tal vez no venga un pastor tan guapo como el que tenéis delante en esta mañana. Tal vez no venga uno tan agraciado, ¿no? Por lo menos mi esposa me lo dice. Tal vez no tenga tantos dones y talentos. Tal vez no sea una persona extraordinaria en muchos sentidos. Pero tú tienes que exigir, ovejita del Señor, que sea un hombre cautivo de la palabra, cuya principal tarea, todos los domingos, viernes y cuando el cuerpo se reúna, sea lo mejor posible abrir este libro y darlo a conocer. Hermano, eso es lo más importante. Esa es la tarea que debe hacer el pastor, no solamente en el púlpito, pero también de manera personal, particular, a cada hermano. La iglesia debe demandar que el pastor sea un hombre que honre la Escritura, conozca la Escritura y sea cautivado por la Escritura, porque la tarea del pastor es ser un mayordomo de la palabra. Él toma pan y lo da. Él es un administrador de los misterios de Dios, así lo llama el apóstol Pablo, alguien que toma el pan del cielo y lo pone en la mesa. Hermano, nunca estés en una iglesia
donde el pastor no haga eso, donde el anciano o los ancianos no realicen esta tarea. Tienes que esperar eso de tu pastor. Para eso el pastor tiene que ser un hombre de estudio y de oración. De estudio y de oración. La iglesia debe desear que el pastor sea un hombre que ora, porque es imposible predicar este libro como debe de ser predicado sin una vida de oración. Y además tiene que ser alguien que conozca la Escritura. Solamente al orar la palabra puede ser proclamada con espíritu y poder. Si no hay oración, no hay espíritu, no hay poder y no hay transformación. Así que dos tienen que orar, el pastor y la iglesia. ¿Ya? El pastor y la iglesia, ¿no? Jonathan Edwards decía, la iglesia tendrá el pastor que quiera tener. Y eso depende de qué, de cuánto ores por él. Así que, hermano, ora por los ancianos de esta iglesia, para que el Espíritu Santo respalde el ministerio de la palabra. Para que cuando la palabra sea proclamada, haya poder de Dios y las cosas acontezcan. Algunos textos que dejan claramente este principio, cuando el apóstol Pablo habla a su hijo en la fe, Timoteo, le dice, esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate de, qué bonito, de la lectura. Aquí está hablando de la lectura pública, lo que Bonifacio hizo hoy. No la lectura personal, la lectura pública de la palabra, la lectura, la exhortación y la enseñanza. El pastor tiene que enseñar, tiene que exhortar, tiene que leer la Biblia. Eso es lo que él tiene que hacer. Tal vez uno de los textos más poderosos que enfatizan el ministerio de la palabra es 2 de Timoteo 4, versículos 1 al 5, donde dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Qué fuerte es esto. ¿Por qué? Y ya estamos en estos tiempos, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, cuando la gente va a querer escuchar lo que quiere escuchar, cuando se van a reunir alrededor de gente que da espectáculo, que da show, que da charlas, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias pasiones desordenadas y apartarán de la verdad del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo. Eso no va a ser fácil. Soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Gloria al Señor. Esa es mi tarea, hermanos. Esa es mi tarea. Esa es la tarea de Marcos, hermano. Así que cuando tú veas a Marcos, tienes que predicar hoy de tarde. Dile, predica la palabra, hermano. Maribel oró hoy por mí. Señor, que el pastor predique la palabra. Entonces a mi padre, a João predica la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer. Eso es lo que hacía el apóstol Pablo. Mirad qué texto extraordinario. Cuando Pablo se reúne con los ancianos de la iglesia de Éfeso y les da un resumen del ministerio que él tuvo en Éfeso mientras estuvo con ellos. Era el último día que Pablo iba a estar con los ancianos de la iglesia y les dice, y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, eso es lo que Pablo ha hecho, verá más mi rostro. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Tremendo, ¿no es verdad? Por eso aquí predicamos expositivamente y pasamos 3 años y medio en Lucas para predicar todo el consejo de Dios y bien detalladamente, en lo mejor que podamos. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispos es otra palabra para pastores y ancianos, la misma idea. Para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. ¿Os acordáis de Hechos capítulo 6, cuando hubieron problemas en la iglesia primitiva en cuanto a la distribución de los alimentos en medio a las viudas de la iglesia? La iglesia creció de una manera extraordinaria. El apóstol Pedro predicó y 3.000 personas vinieron a Cristo.
pero había mucha gente pobre en medio de la iglesia, especialmente las mujeres viudas, que eran las más propensas a ese problema. Y entonces tenían que repartir el alimento, pero el alimento no se estaba repartiendo de manera correcta. Las viudas del ala más judía, pues recibían más comida, y las viudas del ala griega, las helenas, pues recibían menos. Y entonces surge el problema, bueno, ¿quién va a hacer la tarea de repartir de manera ordenada y correcta el alimento? Los apóstoles sienten la presión de tener que hacerlo, pero mirad cuál es la conclusión a la que ellos llegan en cuanto a su propia tarea. Ellos sabían que la palabra era central, que la oración no podía ser descuidada. Y entonces mirad lo que ellos dicen, Hechos 6:2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Detalle, hermanos, mirad lo que hace falta para servir las mesas en la iglesia, Ojo, cuando los apóstoles dicen no es justo que dejemos esto para hacer lo otro, no están diciendo las mesas no son importantes. No, bajo ningún concepto. En efecto, para servir las mesas en la iglesia del Señor tienes que ser un hombre lleno del Espíritu Santo, de sabiduría y de buen testimonio. Eso es para servir la mesa, hermanos, para repartir la comida. O sea, aquí Alberto tiene que ser un hombre que reúna estas características. Julio también. Hombres diáconos de la iglesia. Tienen que hacerlo de esa manera. Pero los apóstoles sabían que en la iglesia, bajo ningún concepto, la palabra y la oración se pueden descuidar, y que la tarea del anciano o pastor es dedicarse a ello. Versículo 4, y nosotros persistiremos, dice, en la oración y en el ministerio de la palabra. Amén. Así que anima a tus pastores a hacerlo. Así que le dices, pastor, ve a orar. Especialmente cuando lo ve así de capa baja, pastor, ve a orar. Ve a leer tu Biblia. ¿Qué falta hace, pastor? ¿Qué falta hace? Para ti y para mí y para mi casa. Ve a orar, ve a orar y ve a leer la palabra. Amén. Eso es lo más importante que el pastor tiene que hacer. La iglesia tiene que animarlo y la iglesia tiene que ocupar su lugar para que eso se pueda desarrollar. Los diáconos tienen que ocupar su lugar. El pueblo tiene que ocupar su lugar para que el pastor también pueda desarrollar como debe esa tarea. La segunda tarea del anciano o del pastor es la de guiar a la congregación. Es verdad, si tenemos la imagen de la grey, apacentar la grey, lo primero que el pastor hace es llevarla a pastar, ¿no? La oveja tiene que comer. En segundo lugar, la dirige, la encamina. Lo que nosotros llamaríamos propiamente pastorear al pueblo de Dios. Aquí nos deparamos con la tarea discipular más cercana, en la que el pastor aplica la palabra de manera personal y específica a la vida de los hermanos, caminando con ellos, siendo ejemplo de la fe. Esto es el discipulado, como diría mi padre, como dice la Biblia, eso es el discipulado. Esta clase de discipulado implica reprender, disciplinar, enseñar y consolar. Hermanos, en la iglesia, y esto es bien importante, el púlpito no es suficiente. Una iglesia puede tener un púlpito extraordinario, un hombre que predique la palabra de Dios y te haga temblar. Pero si después no hay esa otra tarea que aplica la palabra de manera personal, íntima, el púlpito se queda corto. La iglesia tiene que ir más allá. En efecto, hemos conocido iglesias de púlpitos poderosos, pero con una carencia de fruto a la hora de la verdad. Cuando quieres ver fruto del Espíritu y extensión del reino, no lo hay. ¿Por qué? Porque se queda en el púlpito, porque no hay una extensión del púlpito hacia el pueblo. Mirad qué bonito lo que dice Herman Bavinck en cuanto a la iglesia. Él dice, la iglesia es un campo que siempre debe ser limpiado, un árbol que debe ser podado a su tiempo, una grey que debe ser llevada a pastar, una casa que tiene que ser renovada, una novia que debe prepararse en pureza para su marido. En ella los hay que están enfermos, muriendo, pasando por duras pruebas, sufriendo. Aquellos que están bajo ataque, en conflicto, con dudas, cayendo, prisioneros, y así por delante. Quienes necesitan instrucción, amonestación y consolación. Y más allá de todo ello, la iglesia necesita crecer en el conocimiento y la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Los niños tienen que llegar a ser jóvenes, los jóvenes padres y madres en Cristo. Y para ello hace falta dirección y cuidado. Y los propios ministros son débiles
y pecadores por los que necesitan supervisión. Hermano, es interesante ver que cuando la iglesia habla de el anciano, cuando habla de los ancianos, habla siempre en plural, porque una iglesia, bíblicamente, debe buscar tener más de un pastor. Una iglesia con un solo pastor, un solo anciano, es una mala idea. Es una mala idea para los pastores. Imaginaos hacer este trabajo un hombre, hermano. Es imposible. O sea, un hombre puede predicar, pero luego llegar de manera particular a cada uno, para un hombre es sencillamente imposible. Es necesario que haya más pastores, que haya más gente de la iglesia que se involucre en estas labores también, si no, no se puede hacer. Y además, el hecho de que haya más de un pastor ayuda, porque también los pastores nos rendimos cuenta unos a otros. Entonces yo tengo pastores sobre mi vida. Yo soy pastor y soy oveja. Y me dirás, ¿quién es tu pastor? Pues tengo por lo menos 3 aquí, que tienen autoridad sobre mi vida y me pueden confrontar. Son mi equipo, son los que están conmigo. Y si me ven en mis locuras y desvaríos, pues me dan el tirón de oreja y me confrontan como cualquier oveja más. ¿Por qué? Porque somos ancianos, somos un grupo, no solamente una persona. Así que eso es bien importante y bien sano para la iglesia. Para realizar esta tarea, como dije, tienen que haber varios. Ahora, esta tarea más particular, en la que la palabra llega a la persona, es una tarea de 2 vías. El pastor se tiene que acercar, pero la iglesia también se tiene que abrir. Y aquí, hermano, el pastor es hábil. Él sabe hasta dónde entrar. En algunos entra más porque sabe que están en el momento de hacerlo. Y en otros sabe que todavía no es momento y está esperando. Está esperando. Así que tú dices, yo quiero que el pastor llegue más. Vale, el pastor puede llegar más. Pero pregunta real, ¿tú lo quieres? Porque, hermanos, no quiero ser crítico, pero muchas veces la gente dice, pastor, acércate, pero cuando se acerca, uy. Y se quejan y dicen, pastor, yo quiero que estés más cerca, pero cuando está más cerca, ¡ay! ¿No? Entonces, esta es una tarea de 2 vías. Esto hay que madurarlo, hay que hacerlo crecer, hay que ser, como dice el versículo 5, humilde, para poder aceptar la pastoral cercana, el discipulado. Aquí la tarea no es nada fácil. Ya estar aquí es sencillísimo. Aquí os sentáis, escucháis la palabra, excelente. Pero cuando el pastor se va a acercar, ¡ay, amigo! Ahí tenemos que llegar a cuál es la respuesta de la iglesia, cómo la iglesia responde a esta realidad. Ahora, cuando hablamos del pastor haciendo una tarea discipular más cercana, también la iglesia tiene que entender que la principal tarea del pastor en el discipulado es apuntar a Cristo, ¿vale? El pastor no quiere gente dependiente, no quiere niños en la fe, no quiere gente a la que tenga que estarle dirigiendo la vida el tiempo entero, ¿vale? No quiere gente que esté continuamente pendiente de si el pastor está o no está. Yo quiero decirte algo en el nombre del Señor. Habrán muchos momentos en los que querrías que el pastor esté y él no va a estar. Muchas veces un cumpleaños, hermano, o un momento en el que estás enfermo y el pastor no está en ese lugar. Hermanos, cuando así sea, recuerda al príncipe de los pastores. Y recuerda que tal vez la soberana mano de Dios esté operando para recordarte que Jesucristo es el pastor con P mayúscula. Hermano, el pastor no dará la talla. El pastor no tiene todo lo que necesita, no va a estar siempre que lo necesite. No es así. No va a dar. Hay hermanos, yo lo sé, y a veces con un corazón sincero que lo quieren, y hermanos, lo aprecio. Y a veces creo que hasta es bonito que se desee. ¿Quién no quiere que el pastor esté? Pero guarda tu corazón, porque si no lo guardas, hermano, te vas a enfadar conmigo. Acuérdate, llegará el día en el que querrías que esté y no voy a estar. ¿Vale? Haré un esfuerzo para estar otros, pero los habrá y va a ocurrir. Y lo mismo digo con Joao, o con mi padre, o con Pastor Marcos también. Esa es la realidad de la iglesia, ¿vale? Así que, y a veces no va a estar porque está con otros, o a veces no va a estar porque va a estar con este libro, porque va a estar orando, porque va a estar buscando el rostro del Señor. Y si no lo está por vago, el Señor le va a dar un buen tirón de oreja. Amén. Si no lo está y debería estar, el Señor se va a encargar de darle un buen tirón de oreja.
Gloria al Señor. Entonces, en primer lugar, el pastor es un ministro de la palabra. En segundo lugar, el pastor es alguien que debe guiar al pueblo, tiene que caminar con él, tiene que aplicar la palabra de manera personal en la vida de discipulado. Y en tercer lugar, y esta es una de las tareas más incómodas o más duras para el pastor también, los pastores son llamados a proteger a la congregación. A proteger a la congregación. Ellos deben ser hábiles en el conocimiento de la Biblia, en la aplicación de la Biblia, de modo que cuiden a la congregación del engaño y del error. Por ejemplo, 1 Timoteo 3, 1, 3 al 7 dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases, mirad lo que le dice Pablo a Timoteo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de un corazón limpio, y de buena conciencia, y de fe no fingida, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. El pastor tiene que ser negativo. Vivimos un tiempo donde ser negativo no es algo bonito. O sea, confrontar no es algo bonito, pero el pastor lo tiene que hacer. El pastor tiene que decir: esto es la verdad, esto es la mentira, esto está bien, esto está mal. Nuestra generación le cuesta que sea así, pero el pastor lo tiene que hacer. Así que el pastor a veces es alguien un poco incómodo, como el papá en la casa, ¿no es verdad? Es alguien que a veces tiene que hacerlo, es su tarea, y él no le pueden temblar las piernas cuando lo hace. Él tiene que confrontar el error, aun cuando eso implique que la gente se enfade con él, ¿vale? Así que el pastor tiene que dar alimento, tiene que guiar y tiene que cuidar. La pregunta que nos hacemos, y es bien importante, y hoy voy a ir terminando ya con esto, es la siguiente: ¿cómo podemos tener pastores que realicen esta tarea? Pastores que sean hombres de la palabra, hombres de oración, hombres de discipulado, hombres que protejan a la iglesia, hombres de carácter. Bueno, algunas cosas que quiero pedirle a la iglesia. En primer lugar, ora por tus pastores. Y yo sé que lo hacéis, pero si os puedo pedir, os lo pido, os pido que renovéis la oración, que la reforcéis. Acordaos de nosotros, acordaos de nuestra familia, hermano. Nosotros somos pecadores, nosotros somos débiles, nosotros dudamos, tememos, batallamos, caemos, tenemos que pedir perdón. Así que orad por nosotros. Orad que el Señor nos dé sabiduría. Orad que el Señor nos dé carácter íntegro, que nos guarde del pecado. Orad por nosotros. Acordaos que si bien somos pastores, somos ovejas debajo del príncipe de los pastores. En primer lugar, acuérdate y ora, por favor. En segundo lugar, extiende gracia. Danos gracia. Y con eso quiero decir, ten paciencia, ¿vale? Porque nosotros también estamos en proceso de santificación. Creo que la pastoral es un crecimiento mutuo entre el pastor y la iglesia. La iglesia está creciendo, pero los pastores también estamos creciendo. Así que os pido gracia, os pido que nos veáis a partir de la sangre del Cordero Jesús, como nosotros también tenemos que veros a partir de la sangre del Cordero Jesús. Y en tercer lugar, si tú quieres que el pastor pueda desarrollar su tarea, también tú toma tu lugar en el cuerpo de Cristo. Toma tu lugar para que el pastor también pueda de manera libre tomar su lugar. Hermanos, me acuerdo de un sermón de Jonathan Edwards en el cual él fue a predicar a la ordenación de un ministro a la iglesia, cuando él iba a ser ordenado como anciano, pastor de la iglesia, y él habló de la boda de la iglesia con su pastor. Y él hablaba de la relación entre la iglesia y el pastor como un casamiento. Y él decía, mira, cuando el pastor es un esposo, o los ancianos son el esposo que deben de ser, y la esposa es la novia, la iglesia es la novia que debe ser, entonces hay abundante fruto, hay amor, hay cariño, hay crecimiento, y hay abundante fruto para la gloria del Señor. Amén. Así que vamos a pedirle al Señor que Él nos dé gracia como iglesia. Gracias para nosotros, pastores, gracias para la iglesia también, que nos ayude a seguir creciendo y caminando juntos. La semana que viene vamos a ver cuál es la motivación que debe regir la tarea pastoral y cuál debe ser la respuesta de la iglesia delante de sus pastores de manera más concreta y específica. Vamos a orar.
este tiempo delante del Señor. Señor, queremos alabarte y agradecerte por tu obra en medio de tu iglesia. Yo quiero agradecerte, Señor, porque Jesús, tú eres el príncipe de los pastores. Tú eres, Señor, el que finalmente, aquel que dirige, aquel que da de comer, aquel que cuida a su pueblo. Pero también quiero agradecerte, Señor, por levantar ancianos, Señor, en medio de tu iglesia, para la tarea y la obra del ministerio. Señor, es una alegría cuando vemos a hombres tuyos, Señor, proclamando tu palabra alrededor de esta tierra, aquí en Granada, Señor, en Andalucía, hombres tan preciosos que tú has levantado en tantos lugares, Señor. Dios mío, queremos honrarte y darte gracias, Señor, porque tú no nos has dejado sin cuidados, Señor. Yo quiero agradecerte por mis pastores en esta iglesia, quiero agradecerte por la vida de Joan, quiero agradecerte la vida de Marcos, la vida de mis padres, por el cuidado que ellos tienen para conmigo, Señor, y cómo velan por mi vida y ese peso que tienen para confrontarme y para enseñarme y para estar aquí todos los jueves por la mañana, Señor, orando por mi vida y mi familia. Señor, yo quiero agradecerte, Señor, porque es una expresión de tu gracia y un trato también para nuestro orgullo, porque tú levantas a hombres de pies de barro, a hombres pecadores, Señor, para enseñarnos que eres tú, que es tu poder, para humillarnos delante del señorío de Cristo. Señor, y yo quiero pedirte, Jesús, que como iglesia, viviendo en una sociedad en la que rige un espíritu anárquico, Señor, en toda institución, en todo orden que tú, por tu gracia, has establecido, que tu iglesia pueda brillar como una iglesia que se rinde al señorío de Jesucristo, a su palabra, Señor, y Dios mío, florece en el orden que tú has establecido, esperando la venida del gran pastor y aquel día en el que todos seamos, Señor, novia delante de ti, nuestro marido, Señor, pastor, rey y salvador, Jesucristo. Señor, yo quiero orar, queremos orar como iglesia, a modo simbólico, por la vida del pastor Israel allá en Córdoba, a modo simbólico por la vida del pastor Will, a modo simbólico pastor Isaías en Priego de Córdoba, o Moisés allí en Jerez. Señor, queremos orar por Pastor Aarón aquí en Reconciliación y citar solo algunos de esos nombres, Pastor David allí en París. Señor, citar esos nombres, pensando, Señor, en aquellos que tú has levantado y pidiéndote que tú les des la gracia y nos des la gracia de apacentar tu grey, tu pueblo, Señor, no el nuestro, el tuyo, Señor, cuidando como debemos de él, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.